Recién decíamos, tenemos 3 teóricas consecutivas. Después un práctico, después una teórica más y después ya todo práctico. Este segundo cuatrimestre es todo trabajo sobre el TP final. Así que bueno, cambia un poco la dinámica porque no tenemos... un poco la intención es focalizar toda la última de la parte de la cursada en el trabajo práctico y tener claro, es un problema, digamos, estar, no sé por qué, hay alguna manera, alguien sabe, si permitir a todo el mundo, no, pero para que no tenga que controles del anfitrión, si hay acceso a la reunión, si está desactivada todas las personas a las que no se haya invitado, porque no sé por qué no entran todos. Bueno, me distrae un poco tener que admitir. Bien, entonces para hoy lo que estaba previsto era que tuvieran vista la que ya tienen vista, porque hicieron el parcial del primer cuatrimestre sobre esa serie, que es True Detective, y tener leído el texto de Tarkovsky y la segunda parte del texto de Murch. Eso era lo que estaba previsto para hoy. No voy a preguntar quiénes leyeron. O pregunto. ¿Alguno leyó algo de esto? Lautaro hace que sí con la cabeza. Julieta también, muy bien. Para la próxima entra mi texto, lo que quedaba de mi texto, completo. Y el texto de Mitri, tienen para divertirse para la semana que viene. Es un montón. Pero además tienen que ver Memento y Apocalipsis Now. Bueno, es un montón. Prioricen las películas. Y a la hora de priorizar una de ambas, prioricen Apocalipsis. Traten de ver las dos, de tenerlas frescas las dos, ¿no? Es probable que Memento ya la hayan visto, Apocalipsis por ahí también. Si nunca vieron Apocalipsis, vean la del 79, que hay la versión que es más que circula más, que es más fácil de conseguir, es la Redux, que es una reedición que hizo agregándole escenas, tiene 45 minutos más, más o menos cuando, en el 2000 y pico. El tema que tiene es que hay muchos cambios, cambian mucho los personajes con lo que se le agrega. Es muy interesante verlas en términos de montaje, las dos versiones. El problema es que con los cambios que tiene, si vieron primero la Redux, después tratan de ver la del 79, que tiene menos escenas, hay rasgos que cambian mucho de los personajes, que no van a poder ver la del 79, la versión original, como realmente era. Digamos, ¿no? A mí me gusta más la versión original. Me encantan las escenas que había eliminado y que después agregó. Pero en todo caso, si tengo que elegir alguna, elijo claramente la del 79. Si ya vieron la Redux, vean la del 79 y en todo caso tratarán de, o trataremos de, si tenían presente la Redux, de restaurar la versión original, por lo menos imaginariamente en su carácter, digamos, ¿no? Pero bueno, es una película importante para que tengan vista, particularmente para la semana que viene. Memento también es importante que la tengan vista, la que en todo caso no son desesperadamente prioritarias. Si digo esto no las van a ver, son las de dentro de 2 semanas, que son Atrapada y El Padrino 2. Que bueno, si no vieron El Padrino 1 tendrían que verla antes de ver El Padrino 2, pero la mayoría supongo que habrá visto El Padrino 1 también, así que tienen para divertirse. Atrapada de Carpenter, la que está en el link que les habremos dado oportunamente al Drive donde tenemos todas las películas, es Apocalipsis, la del 79.
en una versión aceptable. Así que la pueden bajar de ahí. Bueno, arranquemos. El eje de este cuatrimestre está orientado hacia la cuestión del tiempo cinematográfico. Haciendo una especie de recapitulación breve y rápida del primer cuatrimestre y de lo que tiene que ver con el eje central de la perspectiva teórica de la materia. Bueno, nosotros tomamos como núcleo esta mirada sobre el sentido que proponemos, donde no hay una intención que se separe, significante que se separe de la forma, donde el sentido nuclea lo emocional, lo sensible y lo intelectual como una única cosa, más allá de que uno pueda orientar su percepción hacia alguno de esos rasgos específicamente. La idea que nosotros tratamos de restaurar, diría, ¿no? Porque es una idea clásica en realidad, no es una idea que hayamos inventado nosotros, ni mucho menos que sea una originalidad. Es la percepción más tradicional del fenómeno estético como una forma de conocimiento que integra lo sensible y lo emocional a la construcción de una idea, digamos, ¿no? Donde la idea no es un concepto, sino es algo que trasciende lo racional, y en ese núcleo de trascendencia junta lo emocional y lo sensible, y particularmente en lo que tiene que ver con como forma de conocimiento a partir de cualquier expresión artística, ¿no? Entonces no es que se ilustran conceptos o significados a través de una forma expresiva que lo transporta, ¿no? Como si fuera un mensaje o un contenido ya cifrado y acotado, sino es una experiencia. En ese sentido, la experiencia estética y el fenómeno del sentido es una experiencia vital, algo que no se agota con la descripción o que excede y que sigue produciendo. Digo, cuando yo trabajo con películas que a mí puede haber alguna excepción o algún ejemplo, o a veces ponernos de acuerdo y mirar alguna película que no sean de las que más me atraviesan, digamos, pero si trabajo con películas que para mí son importantes, para mí, digo, inclusive subjetivamente en lo personal, que no solo son películas que sirven didácticamente para trabajar los temas que trabajamos, sino que aparte a mí me afectan, es porque tengo una experiencia directa de lo que estoy tratando de transmitir, y entonces puedo partir de ahí para tratar de compartir esta noción, digamos, ¿no? Después habrá quien se sienta más próximo a las películas que trabajamos y quien menos, pero un poco la idea es que abrir la experiencia, digamos, ¿no? Abrir la experiencia de ese fenómeno del sentido. Y en términos del cine, de la ficción cinematográfica, el planteo es que en realidad lo que hace el espectador es proyectarse hacia un mundo y vivir ese mundo desplazadamente, vivirlo imaginariamente, proyectado en un soporte que son otros personajes. No es que yo, como en un sueño, me veo a mí mismo o vivo una realidad desplazada, sino que es una realidad desplazada que se vive además proyectado repartido en la proyección en los distintos personajes y incorporando en la subjetividad el conflicto, y a través del conflicto el universo y demás. Y eso es una experiencia del sentido que más o menos tratamos de abordar cuando describimos ese fenómeno en sus múltiples dimensiones integradas, y cuando empezamos a desplegar cómo eso se elabora en su construcción, arrancamos por los aspectos más vinculados al espacio, y ahora los completamos con los aspectos más vinculados a la temporalidad, partiendo de la idea de que como universo, como mundo que se ordena y se le organiza
de modo análogo a como percibimos el mundo en nuestra realidad, y el espacio y el tiempo son dos aspectos totalmente inseparables también, digamos, ¿no? O sea, en todo caso serían como polarizaciones de un fenómeno único que es el espacio-tiempo. A fines didácticos, los distinguimos, pero para mí es importante tener siempre presente que estamos distinguiendo algo que en nuestra experiencia no se puede disociar. Un poco el núcleo del montaje tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis es fundamentalmente sistemas de relaciones, es lo relacional. Vale decir que el núcleo del montaje tiene que ver con las relaciones entre los distintos fragmentos, los distintos recursos, los distintos aspectos, inclusive de la forma audiovisual en general y cinematográfica en particular. Entonces, bueno, un poquito el postulado es, si nosotros sentimos que la película se sostiene, digamos, hay un espacio-tiempo inventado que existe imaginariamente en la medida en la que haya una lógica que le suponemos suficientemente consistente para sostenerlo, ¿no? En todo caso, cuando aparece un elemento que nos parece irracional, ilógico dentro de la propuesta de la película, se nos desarma la película, ¿no? Nos caemos de ese mundo representado. Inclusive cuando es un recurso específicamente puesto deliberadamente por el autor, digamos, ¿no? Como supongo que vimos en Femme Fatale, ¿no? Cuando cae al agua y se despierta en la bañera y se rompe ese artificio construido hasta ahí para restaurarse, digamos, y en todo caso hay una voluntad del espectador que pide De Palma, digamos, bueno, pido la colaboración, diría De Palma, de que restauren ese mundo ficcional, ¿no? Te lo desarmé. Pero era un sueño, era una película dentro de la película, ¿no? ¿Estás dispuesto a acompañarme en restaurar la película? Bueno, si no estás dispuesto, lo perdí, ¿no? Perdí diría De Palma, perdí a mi espectador. Y si estás dispuesto, empezamos a pensar y a inclusive a agregarle una nueva dimensión de sentido a la película, que sería una reflexión sobre cómo funciona esa totalidad onírica como película dentro de la película, vale decir una reflexión sobre el procedimiento cinematográfico, que es una dimensión que los que conocemos a De Palma sabemos que él trabaja en la mayoría de sus películas, que aparte genera como todo una línea de sentido a lo largo de sus películas en relación con eso, y en todo caso los depalmianos por lo menos estamos dispuestos a ver qué propone. Hasta ahí vamos más o menos bien con esa idea, es decir que siempre estamos vinculando todos los recursos formales a la experiencia del sentido, es el fundamento, el inicio y la finalidad de cualquier recurso. Bien, para hablar del tiempo, como decíamos que el cine trabaja produciendo esa maqueta, esa especie de mundo bis, de mundo paralelo, de otro mundo, de un modo análogo a cómo se nos construye la idea de mundo a los seres humanos. Pensar cómo se trabaja con el tiempo implica también tratar de sensibilizar sobre cómo percibimos el tiempo, como arranque. Ya lo hicimos con el espacio en su momento, ahora lo haremos con el tiempo. El texto que tenían para hoy era Esculpir en el tiempo. Es un libro, digamos, de Tarkovsky, que recopila distintos escritos de él, y que tiene dos traducciones. Hay una que es la vieja, es Esculpir en el tiempo, y hace unos años salió una que es Esculpir el tiempo. De todas formas, la idea, sin saber ruso, asumo que es cuando dice esculpir el tiempo, o esculpir en el tiempo, más allá de cuál sea la mejor traducción, sigue siendo que lo que se esculpe es el tiempo, ¿no? Y eso él lo propone como su definición del procedimiento cinematográfico, de lo que hace un director. Un director de cine es un escultor que esculpe el tiempo, ¿no? A mí me gusta partir de alguna reflexión sobre qué está diciendo eso Tarkovsky. Tarkovsky
es un director de cine, digamos, no era un teórico, pero en todo caso era un director que reflexionaba mucho sobre sus herramientas y sobre lo que sucedía con el cine. ¿Qué les parece la definición, la caracterización pero lo hace no en términos académicos, no en términos, si quiere, más poéticos, más como un realizador que reflexiona. Y bueno, aparte tiene una tradición poética encima muy fuerte. Su padre era un poeta muy prestigioso, ruso. Y de alguna manera él también tiene esa herencia, ¿no? Esculpir el tiempo sería una metáfora, es más bien poético. ¿Qué les parece que podemos sacar como sentido de la expresión esculpir el tiempo? ¿Qué sería esculpir el tiempo? ¿Por qué hacer cine sería esculpir el tiempo? Darle forma, medio cortarlo, tipo, sí, como arrancarle o ponerle pedazos según qué forma querés que tome. Bien, una primera aproximación, darle forma al tiempo. ¿Qué sería darle forma al tiempo? ¿No? O sea, si hacer cine es esculpir el tiempo, cada película sería una especie de escultura, ¿verdad? En todo caso, ahí está poniendo el tiempo en lugar de qué. ¿Qué sería el tiempo en términos de lo que sería una escultura? La forma. Una expresión artística. Una piedra, El digamos, medio, hecha Claro, ¿qué esculpe el escultor? una el roca. medio, el recurso, ahora no me viene la palabra. Pero Bueno, sí, ahí el Carlos está Material. material. diciendo, esculpe una piedra, ¿no? Esculpe el mármol, esculpe un granito, ¿no? Esculpir el tiempo Si vamos sería... por esta, ¿Cómo? si vamos por esta cosa de elasticidad y plasticidad, yo diría mejor plastilina. Las Bueno, está bien, piedras pero él dice esculpir. elásticas. En todo caso, después vemos la plasticidad, elasticidad y todo eso. Porque está bien, porque yo suelo decir, bueno, hay como dos procedimientos vinculados aparte al montaje. Uno que podría tener que ver con esculpir y el otro con el moldear, ¿no? En todo caso, después vamos hacia ahí. Pero bueno, eso es porque tenemos ahí la diapositiva, ¿no? Pero en principio, volviendo a la expresión de Tarkovsky, él está reemplazando la piedra del escultor por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, ya hay una analogía ahí metafórica. Pensar al tiempo como piedra, ¿cuál sería como el desplazamiento poético que propone? ¿Se entiende la pregunta? Como que yo entendí en su texto que como que el director, digamos, tiene que saber manejar el tiempo dentro de cada plano para poder darle forma a lo que está queriendo contar. Sí, está muy bien. Pero eso nos llevaría un paso más del que quiero primero detenernos. Este, lo usamos a Tarkovsky además porque tiene reflexiones interesantes y productivas, me parecen. No coincido 100% yo personalmente con su perspectiva, pero me parece muy atractiva, muy interesante y muy movilizante. Entonces me parece que está buena y aparte me parece, bueno, rica, interesante. La primera analogía es, el tiempo es como la piedra del escultor, digamos, ¿no? Y entonces ahí, para mí hay como algo que inmediatamente llama la atención, a mí, digamos, por ahí soy el único. ¿Ustedes calificarían al tiempo como piedra? ¿Qué es el tiempo? Una unidad de medida. Una unidad de medida. Tendemos a verlo como una unidad de medida. Es algo que contiene lo que pasa. Así lo tendemos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Difícil pensarlo como piedra. Porque aparte, ¿cómo es la naturaleza del tiempo en todo caso? Digamos, si tenemos que pensar en el tiempo, depende de la cultura, totalmente.
Digamos, bueno, pero pensémoslo desde nuestra cultura, digamos, occidental, en todo caso marginal porque estamos en Latinoamérica, pero hablamos español, idioma latino, tenemos una Se me viene, tradición. se me viene quizás como que también, como esculpiendo el tiempo, digamos, también está trazando un tipo de forma como géneros, digamos. Hay pelis que percibís que son más rápidas o más lentas. Sí, está muy bien, pero seguís llevando la cosa un pasito más, digamos. Primero, para mí está bueno reflexionar sobre la materia. Digamos, si supongamos que no es una cátedra de cine, de montaje, sino que es de escultura. Y entonces decimos, bueno, vamos a enseñar a esculpir el mármol. Bueno, hay como dos cosas que tenemos que empezar a aprender, cómo funciona un cincel, una masa, y sobre todo cómo es el mármol, digamos, ¿no? Entonces, si te voy a enseñar a esculpir el mármol, a distinguir un mármol de otro, un granito, cuál es más blando, más duro, lo que fuera, cómo hay que entrarle, digamos, qué es lo que hay que prever, porque las dificultades que en todo caso entraña esculpir una piedra, ¿no? Entonces, bueno, haciendo la traslación, un poco la propuesta de la clase de hoy es pensar un poco qué es el tiempo, cómo es el tiempo. Y la primera cuestión es, bueno, ahí Rocío decía lineal y progresista. ¿Progresista en el sentido político o en un sentido que progresa, que avanza, que se mueve? Hacia el futuro, que progresa hacia el futuro. Bueno, ya hay un montón ahí. O sea, es algo móvil. Recién Lautaro decía una unidad de medida. Bueno, esa es la perspectiva más positivista, digamos, más, si se quiere, científica moderna, ¿no? De pensar el tiempo como el espacio y el tiempo como una especie de matriz ordenadora en el cual suceden los acontecimientos, pero que es neutra, digamos, ¿no? Que es homogénea, que todo minuto es un minuto que tiene 60 segundos y bueno, y después vemos que el tiempo físico no es tan estable ni tan fijo y entonces inclusive es más fluido aún la cosa, digamos, ¿no? Porque sabemos que un minuto en la Tierra, en el espacio exterior, tiene otra duración y hay como finalmente el tiempo es una curvatura del espacio según la teoría de la relatividad y ahí bueno, físicamente la cosa se empieza a complicar, pero en definitiva, aún en un plano físico, puramente físico, para nada espiritual, imaginario, subjetivo, psicológico, lo que fuera, el tiempo no es una estructura firme, digamos. En todo caso hay algo que es fluido en el tiempo. Digamos, esto que dice Rocío de que progresa, de que va hacia el futuro, nos da la idea de que, bueno, ¿cómo es el futuro? Digamos, ¿no? El futuro ya está determinado como una piedra. Digamos, el pasado es inamovible tal como una piedra. Digamos, tiene la misma textura, tiene la misma... Entonces, en principio hay como ya una idea de que el tiempo, que no tendemos a verlo como un objeto físico, aunque sea como una analogía, sino más bien todo lo contrario, como algo que es esencialmente flujo, fluidez y modificación, hay una idea de que una película, digamos, objetiva, consolida, ordena como una escultura una determinada duración, pongámosle, ¿no? Una película, bueno, tomemos True Detective. Considerémoslo como película de 8 horas, digamos, ¿no? Me parece porque también entre las series hay como distintos formatos, distintas posibilidades. Hay series donde cada capítulo es más autónomo. Hay series donde muy autónomo, ¿no? Donde, qué sé yo, es un detective que, si fuera un policial, investiga un caso por capítulo, ¿no? Y después hay como líneas que por ahí avanzan despacito, no son tan gravitantes como lo que sucede en cada, un concepto más unitario de cada capítulo. Después hay un extremo que para mí es True Detective y algunas otras series donde casi uno diría que las segmentaciones por capítulo son casi arbitrarias dentro de un recorrido que son las 8 horas y bueno, y sí, te deja un pequeño ganchito para que veas el próximo capítulo, pero no tiene una unidad cerrada el capítulo necesariamente, ¿no? Que es más el caso de True Detective. Pero en todo caso, ya que teníamos True Detective, ¿en qué sentido es análogo a lo que sería una piedra? Algo rígido, firme, inamovible, por ejemplo, si se les ocurre. Digo True Detective para que tenerla de...
una que vimos todos como referencia. ¿Se les ocurre algo? A no ser que me digan, no, mirá, para mí es una estupidez pensar que el tiempo es una piedra. Digamos, si les parece eso, también está bien. ¿No? En todo caso, tratamos de defenderlo. Permiso. Adelante. En relación a lo que empieza a desarrollar Tarkovsky en el apunte, hay algo en el sentido del tiempo con lo que tiene que ver con la experiencia. Entonces, en el sentido de la experiencia se termina volviendo relativo porque te puede remitir a algo pasado. Hay una frase en relación al tiempo que está buena que dice, lo estaba por leer por eso, que el espectador cree en la realidad que se le presenta cuando no conoce los motivos del procedimiento. Y Sí. después termina diciendo aquello que es en gran medida único y repetible y queda configurado en una imagen se ha transformado en algo típico. Sí. Entonces, en relación al tiempo, esto de lo que parecía aparecer en vivo y en directo, como algo que se te presenta por única vez, si vos en la experiencia compartís eso, te termina remitiendo a algo pasado. A ver, esa última parte no entendí. Voy a tratar de explicarlo con otras palabras, pero esto de que el tiempo termina siendo relativo, yo te presento algo, te traigo una novedad. Sí. Y si esa novedad a vos te remite a alguna experiencia, quizás se termina convirtiendo en algo típico o en algo clásico, o Sí. en, no sé, el amor es esto, la muerte es esto. Sí, en una figura que decís, bueno, sí, digamos, Carcosa es el infierno, ponele, Sí, para usar claro, esa expresión, ¿no? en una Carcosa es el etiqueta. lugar del mal, digamos, ¿no? Entonces Exactamente. ya está, Es te muy configura una idea sobre el simultáneo. mal. Carcosa es específica, pero tipifica, digamos, eso es algo que es muy interesante, sí, coincido que plantea Tarkovsky, donde una relación entre lo típico y lo único, digamos, ¿no? Donde trabaja, donde en realidad tendría que ver con la diferencia entre arquetipo y estereotipo, digamos, ¿no? Algo estereotipado es algo que sale, que es como el promedio de todos los rasgos de gente más o menos, de estudiantes de la FADU, ¿no? Entonces saco el estudiante promedio. Y otra cosa es el arquetipo de estudiante, ¿no? Que sería como la idea, el estudiante que todos los profesores queremos tener, no sé, o el estudiante ideal, digamos, que es muy distinto, digamos, ¿no? Entonces si yo hago en una película cómo es la idea de estudiante que yo quiero postular, va a tener que ser un estudiante específico, con una edad, un género, una cosa, un corto que hizo, una película, un recorrido, un colectivo que se toma, o llega en bicicleta o en auto, lo que fuera, ya, un juego de compañeros que tiene que le dé vida, que le dé autenticidad. No es como el promedio, digamos, que saco, sino uno que propongo como idea ordenadora, ¿no? Está bien eso. Es un pequeño desvío, volvamos, en todo caso no entiendo del todo el vínculo con la idea del tiempo como piedra, a no ser que se me haya escapado algo, de todas formas todo suma, digo, ¿no? Estamos sobre todo en turno noche 2. No, lo que creí es que hacía mención al tiempo en el sentido de la experiencia. Bien. El tiempo como unidad de medida, si se quiere, pero Está bien. como Está lugar o bien. espacio de experiencia. Bueno, Y que, un poco pasa con lo que decía Katia, si se quiere un paso intermedio todavía, pero tiene que ver con el despliegue de esta idea, de la idea de cómo se trabaja con el tiempo. Yo estoy tratando de partir de algo todavía más elemental. Sería como si yo dijera, bueno, yo quiero hacer la escultura, un grupo escultórico, o quiero hacer una figura humana, o quiero hacer ya este tipo de escultura. Está bien, ¿cómo tengo que agarrar entonces tengo que pensar qué juego de cinceles y de masas o de lo que fuera tengo que hacer y qué cuidados tener y qué tan fuerte pegarle o lo que sea? Pero todavía no decimos, bueno, pero elegí granito o mármol, ¿por qué? Digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta iba antes de toda esta cuestión del texto de Tarkovsky a qué habría, por ejemplo, análogo a una... Digo, si vos vas a ver no sé, el David de Miguel Ángel o la Piedad de Miguel Ángel, fuiste hace 4 años, no sé dónde está,
¿dónde está? En Florencia. Bueno, no sé, donde esté, ¿no? Fuiste a ver La Piedad de Miguel Ángel, hace 4 años, volvés ahora, digamos, ¿no? ¿Cambió algo? Vos quizás, pero la obra no. La obra, esperemos que no, que nadie la haya roto ni nada, pero si nadie la rompió y demás, digamos que uno puede decir, bueno, en un proceso astronómico, el cambio es permanente y entonces sí, a nivel microcelular, no sé, microcelular no, no tiene células, pero en todo caso, ¿cómo sería? Microfísico, eh, hay movimientos, hay electrones que se mueven, no están en la misma posición nunca una estatua. Pero bueno, en términos humanos y de experiencia, no puede haber cambiado nada. Pero a lo mejor vos cambiaste, a lo mejor la viste, no sé, a los 12 años y la estás viendo ahora con otro tipo de formación, otro cuelgue, viste otra cantidad de cosas y la ves de otra manera y podés decir la escultura cambió en mi experiencia, pero la escultura es puntualmente la misma. Digamos, cuando ustedes ven la película, bueno, pasa con estas reediciones o ediciones nuevas o una copia restaurada de un clásico que lo viste hecho mierda o algo por el estilo, sí hubo cambios físicos, pero en todo caso la próxima vez que vean, si hoy charlamos un poco de True Detective y dicen, ay, qué ganas de verla de vuelta y se ponen a verla de nuevo, seguramente después de haberla analizado, charlado, tomado una distancia, pensado cosas, madurado otras, haber visto 3 películas más en el medio, o 50, lo que fueran, y demás, la vuelven a ver y la van a ver distinta, inclusive porque la están viendo de nuevo. Pero cada vez que... ¿Cómo se llama el malo malo? Childress. Childress, ¿cuánto era el nombre? Bueno, no importa. Cada vez que Childress... Errol, me parece. Errol Childress, sí. Cada vez que le clava el cuchillo adentro hasta el fondo a Rust, se lo va a clavar igual, digamos, ¿no? Cada vez que Rust vea las alucinaciones que tiene de esa cosa que da vueltas en Carcosa, la va a ver igual. Cada vez que el chabón le pegue el tiro al otro, a Reggie, y le saque media cara, se la va a pegar igual, ¿no? Que de hecho es algo que plantea el propio Rust, digamos, ¿no? Como una perspectiva sobre el tiempo, ¿no? Que es la que le dice también Reggie, ¿no? Que es la teoría del eterno retorno de Nietzsche, ¿no? De que volveremos y volveremos y volveremos y volveremos eternamente a vivir lo mismo, y entonces los chicos van a volver a estar en ese lugar, abusados por estas bestias, y demás, y esa es una realidad de hierro, digamos. Ahí tendríamos también, ¿no? Como una perspectiva donde si cada acto, digamos, se va a repetir hasta la eternidad, cada acto es de hierro también, pero esa es una perspectiva de hierro, de piedra, ¿no? Si yo ahora me ajusto los anteojos, digo, para hacer algo que no es relevante, y por los eones y eones y eones y más y más y más, y esto se va a volver a repetir y volvemos, cada gesto es importante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero en principio hay algo, ¿no? Se ordena una determinada duración, se la precisa, se la moldea, como decía Sofía, creo, y las distintas variantes por las que avanzaba Katia, de modo tal que se configura un objeto que en términos físicos es de una naturaleza totalmente distinta a la de la piedra igual, ¿no? Decimos, bueno, sabemos que la piedad de Miguel Ángel, a no ser que esperemos que no, nos enteramos que haya puesto una bomba en el lugar donde está, no algo mientras estábamos la clase, pero está en este momento en donde esté, de la misma forma que estaba hace 10 años y como esperemos que esté, hace 10 no, hace 300 años y como esperemos que siga estando los próximos 300, digamos, es decir, conservada y demás, uniendo el tiempo de la misma manera. Sin embargo, la película no está como objeto en ningún lugar, ni siquiera en el disco rígido. Y cuanto más, antes estaban por lo menos en celuloide, en rollo de celuloide, vos decías, bueno, está ahí. Pero la película como objeto, hasta que no se proyectaba y un espectador la veía, no está en ningún lado. O sea, algo que para nosotros es fundamental de comprender cómo funciona el cine, es que el cine no existe
digamos. Uno podría decir, bueno, cualquiera, la Piedad de Miguel Ángel tampoco. Hasta que no haya un espectador que no la ve, en realidad, está bien, es un acto perceptivo, pero por lo menos tenés la escultura. Digamos, apagás la luz y sabés que está ahí, la tocas y sabés que está ahí. La película está bien, sabés que lo pones en el proyector, o la mandás por el cañón, o la pones en la computadora, y van a aparecer las imágenes en movimiento. Pero siguen siendo imágenes en movimiento que si nadie las percibe, están totalmente perdidas. Y lo que decíamos antes, ¿cuál es el mundo de la película? ¿Dónde sucede la película? ¿No? Que lo decimos muchas veces. El cine existe en el acontecimiento del tiempo, sí, digamos. Uno podría decir, bueno, también sucede con la música, también sucede con cualquier obra de teatro, digamos, ¿no? En todo caso hay rasgos que contiene el cine que tienen similitudes con otras artes temporales, artes del tiempo, artes que ordenan el tiempo, que en principio son la danza, la música, el teatro es espacio-temporal, digamos, y la naturaleza del espacio es más bien ritual, digamos, o sea, como que lo que sucede, la diferencia entre ver una obra de teatro en Netflix o en alguna plataforma e ir a la obra de teatro, ¿dónde está el teatro? El teatro está cuando vas a la sala de teatro, ¿no? Y en todo caso el actor de teatro y la representación de la obra se alimenta de una relación presente con el espectador que tiene una forma ritualizada, digamos, ¿no? Que eso en el cine se pierde hasta cierto punto, ¿no? Es muy distinto ver una película en cine que verla cada uno en su casa. La propia presencia del resto del público le da un cierto carácter ritual bastante importante, con la diferencia de que la película ya es un objeto dado, tiene otro orden de realidad, digamos. Si vos le tirás una piedra a Errol Childress, por más que le des en la cabeza no le va a pasar nada. Y si es una obra de teatro, le tirás una piedra al actor y le partís la cabeza. Digo, si tenés puntería. Digamos, y eso es algo que se siente. Digamos, ¿no? El actor se alimenta en el teatro mucho de la energía que se ordena como energía compartida con sus espectadores, y por eso cada representación es única, ¿no? Eso cualquier actor de teatro lo plantea, lo dice, ¿no? Pero hace 4 años, 6 años, 8 años que estás haciendo la misma obra. Sí, pero cada representación es diferente. A veces me aburro, es más mecánica, qué sé yo, pero hay una aquí y ahora que de hecho para la inmensa mayoría de los actores es más gratificante la actuación teatral que la cinematográfica, ¿no? Y es totalmente distinta. Bueno, nos estamos desviando un poco, pero tendría que ver con esto que decía Julieta, del acontecimiento del tiempo, con una diferencia también. Si cada representación de la misma obra de teatro es diferente, no sucede lo mismo con el cine, la película es exactamente la misma, salvando deterioros de la cinta o distintas salas con distintos proyectores, o que se va quemando digamos, salvando ciertas cuestiones que son, si se quiere, específicamente técnicas. La película en sí, digamos, si ustedes la ven en la misma pantalla, con la misma computadora y más o menos sin que hayan pasado 10 años de deterioro de la tele o lo que fuera, va a ser la misma la proyección. Los que cambian en todo caso son ustedes. En ese sentido, digamos, sería difícil plantear que una representación teatral o un concierto de música es una piedra, no así un disco o eventualmente una grabación, digamos, porque cada vez que le haya pifiado en un acorde o en una cuerda el guitarrista, le va a volver a pifiar en exactamente el mismo lugar, digamos, ¿no? Y cosa que no sucede en un concierto, digamos, ¿no? De hecho, digamos, los discos grabados, algunos que están grabados en vivo, digamos, son pulidos, corregidos, ordenados, repetidos, digamos, ¿no? Montados, casi como una película, ¿no? Se repiten a veces una frasecita que quedó mal, ¿no? Se la arregla, se la tunea, se la acomoda, digamos, ¿no? De modo tal que tenga un nivel de perfección que no va a tener nunca una representación en vivo. Bien. Pero hay como una idea de que hay un objeto que se construye,
por más que sea imaginario, ese objeto se construye. Y ese objeto es una determinada duración, digamos, 8 horas. En el caso, pongámosle, no sé cuánto duran, pero más un poquito menos, ¿no? Deben ser 7 horas 40, 7 horas y media, los 8 capítulos de True Detective. Son 8 horas conservadas. Son así. Son estas 8 horas. Es un paquete, es un objeto de 8 horas. Con ese rasgo de que sucede en una duración fluida, como decía, no me acuerdo ya quién, lineal. Bueno, lo de la linealidad en todo caso ahora lo vemos, progresiva, que avanza. Eso son todos rasgos que vamos a ver de la naturaleza del tiempo. Pero en principio, para mí está bueno polarizar y distinguir entre dos aspectos del tiempo. El tiempo cronológico, el tiempo físico, el tiempo como medida, que decía Lautaro, como continente de las cosas, y el tiempo como es percibido, el tiempo psicológico. La percepción del tiempo que tenemos, que es muy distinta, digamos, ¿no? No todos los minutos, en términos de elasticidad, digamos, es ya muy distinta, digamos. No es lo mismo la última hora que acabamos de vivir que cualquier otra hora de nuestras vidas, de hecho. Pero podemos poner alguna hora muy intensa, digamos, ¿no? Que hayan vivido. Si se quiere, pensemos horas agradables, digamos. Bueno, traten de ubicar cualquier momento de felicidad de sus vidas y poner la hora en la que sucedieron. Me pongo los 15 minutos, los últimos 15 minutos y los 15 minutos después del primer beso, con la persona que amen, o de la alegre noticia de que algo, o del reencuentro con algún ser querido, o cualquier cosa que sea agradable y linda, para que ya que estamos pensemos cosas lindas hasta ahora, con los últimos 15 minutos, que no son probablemente los más felices de sus vidas. Espero, ¿no? Espero que hayan tenido momentos más felices que los últimos 15 minutos. Más intensos, más plenos. No quiero decir que ojalá que no hayan sido plenos los últimos 15 minutos, pero quiero suponer que han tenido momentos más intensos aún. Es decir, no hay 15 minutos que sean iguales a otros 15 minutos de ninguno de los minutos que vivieron ustedes. No hay minuto igual a otro en ningún momento de la vida, digamos, ¿no? Y ni siquiera en cuanto a su duración. Todos tuvieron 60 segundos, podemos decir. Sí, pero se vivieron de maneras muy diferentes. De hecho, decimos, la última hora se me hizo eterna. Parecieron 10 horas. Ya pasaron 4 días desde que vino tal persona a casa. Wow, qué rápido que me pasó, ¿no? Es decir, el tiempo es muchísimo más flexible que las supuestas duraciones que tienen que ver con la rotación del Sol, de la Luna, de la Tierra alrededor del Sol y sobre su propio eje, ¿no? Del día y sus múltiples fraccionamientos o multiplicaciones. Y también es plástico en el sentido de su estructura, es decir, es elástico el tiempo, ¿no? Y es plástico también en términos de estructura. ¿Qué sería la estructura del tiempo? ¿Qué les parece que podríamos pensar con cómo se estructura el tiempo? Obviamente hay cuando yo digo cronológico y psicológico, para decir inclusive, che, qué rápido se me pasó, es porque decís, 4 horas, 4 días, 4 lo que fuera, 4 minutos, qué rápido, qué lento, es porque tenés una unidad de medida con la cual comparar, digamos, ¿no? Que sirve para comparar momentos con otros. ¿Con qué les parece que puede tener que ver la estructura del tiempo? Ahí hay algunas indicaciones, ¿no? Ordenamiento, relaciones, jerarquías. ¿De qué? ¿O con qué otra cosa puede tener que ver una idea de cómo está estructurado el tiempo? Con el espacio, cómo tienes organizado un espacio, te va diciendo cómo va siendo el tiempo. Perdón, no te escuché. ¿Qué cosa del espacio te va diciendo cómo es el tiempo? O sea, según cómo organices el espacio, vas Sí. haciendo determinado tiempo. A ver, ¿se te ocurre algo? ¿Alguna idea? Está bien, ¿eh?
pero No, algo por más completo. ejemplo, no sé, no es lo mismo ver, no sé, un plano largo de un lugar, un plano secuencia, que ver el mismo Sí. lugar fragmentado por distintos planos más rápido, o sea, o una situación, o puedes ver Está una bien, situación eso ya completa. tiene que ver con la forma específicamente cinematográfica. Pensémoslo, y está bien, está perfecto. Pensémoslo más sobre cuestiones vinculadas este, a la vivencia del tiempo, ¿no? La idea es que cómo vivimos el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la idea de una relación con el espacio que sirva para estructurar el tiempo? En la experiencia, no en el cine. Está bien, lo que decís en la relación con el cine está perfecto. Con un procedimiento audiovisual, digamos, ¿no? Pero Sí, voy a en decir términos de como que el percepción. tiempo es lineal, o sea, sucede, o sea, Bueno, no sé cómo explicarlo. está bien, hay una idea de linealidad que podríamos tener como elemento. ¿Cómo podríamos plantear en términos de linealidad una cierta noción de estructura? Yo digo, bueno, hay que ver si la linealidad explica por completo o si es tan así como lineal, pero eso lo podemos dejar un poquito para adelante. Si hay una idea de linealidad en el tiempo, está bien. Existe, digo, no. Eh, pero una línea tiene estructura. Digamos, esta idea de Con el linealidad. horario, ¿no? ¿Cómo? La hora del día, las 24 horas, la fecha, el Bien. calendario. A ver, por ejemplo, están apareciendo distintos elementos que están buenísimo que aparezcan. Rocío habla de la percepción o pregunta si hablo yo de la percepción, me refiero sí a la percepción, a cómo percibimos el tiempo y cómo lo estructuramos, digamos. Si es que existe, por ahí me dicen no hay estructura, pero bueno, aparecen ideas. La linealidad, decía recién Adam que decía que se me acaba de perder. El momento del día, que también está bien, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el momento del día? Cualquiera de esas cosas. En relación con el espacio, con la idea de linealidad, con el momento del día. ¿De qué forma estructuran qué del tiempo? Yo siento que hay estructuras que son tipo métricas y Sí. que nos pueden dar como una noción más objetiva, pero que después también se puede subjetivamente modificar eso. Está Como, bien, ahí habría un nuevo elemento que tendría que ver con estas estructuras objetivas, digamos, que por ejemplo serían estas unidades métricas, ¿no? Digo, sí, por ejemplo, estamos iniciando el segundo cuatrimestre, ¿no? Tenemos 4 clases teóricas por delante seguidas. Para la semana que viene tienen que ver tal o cual cosa. Digamos, hay un ordenamiento que tiene que ver con una linealidad que está segmentada en 4 partes, pongámosle, un recorrido teórico que se va a integrar en una unidad mayor, que es la de el segundo cuatrimestre, a su vez como complemento de lo que se vio en el primero, como cursada anual, por ejemplo, digo, para hablar de lo que estamos diciendo. Y es lo mismo la duración de este momento, si fuera a los 10 minutos de clase o fuera faltando 10 minutos a las 22:50, digamos, estando en ese sentido, como decía Adam, en el momento del día. Digamos, yo funciono mejor de Ahí, yo noche creo que a la que, mañana. Hay gente que funciona mejor a la mañana que a la noche. Sí, no, Carlos. como que, creo que entendí a lo que vas, como que no es lo mismo estar una hora en un lugar que vos querés estar, a estar una hora en un lugar que, no sé, haciendo una Bien, fila en un banco, algo así, es eterno el tiempo. 10 minutos en bien, un banco es eterno, digamos, una hora. bien, Pero vos, no sé, vos la estás pasando bien una hora y fueron 10 minutos, algo así, como que, bien. Y según, no es según lo lo mismo que... ir al banco con tu pareja, digamos, en un momento en el que se acompañan porque no se pueden despegar. Tengo que ir al banco. Ah, bueno, yo voy con vos. Sí. Bueno, dale, vamos al banco juntos. Y la pasás bien esa hora en el banco. O con un amigo, digamos, que te cagás de risa y te divertís y te burlás de la gente, no sé. Sí. Este. Claro, si tenés que ir con tu tía, con tu abuela, bueno, y ahí... Claro, tenés que ir con tu abuela que no sabe, que qué sé yo, que se olvida la clave, que tenés que ir y hablar y esperar y hasta que llegas al coso, por ejemplo, y tenés que tenerle paciencia. Se te estructura, se te ordena de otra manera. Decís, bueno, voy a la esquina a comprar algo. Digamos, ¿no? Voy a hablar de un defecto personal como padre.
Digamos, soy un padre muy poco paciente, por ejemplo, yo. Entonces, no es que ya están grandes mis hijos, ¿no? Pero algo que hice mal como padre fue, bueno, vamos a arreglar esta mesa con alguno de mis hijos, ¿no? Deja que la arreglo yo. Voy a hacerlo más rápido. ¿No? Esa es toda una confesión. ¿No? Que ya lo tengo hablado con ellos y que, digamos, ya es parte de un chiste, digamos, en todo caso. Pero tengo algunos otros méritos. Quiero decir, no soy solamente eso como padre. Pero está bien, es un defecto, no es un problema, digamos, un problema pero que tiene que ver con una vivencia del tiempo, digamos, ¿no? Bueno, y se les da mucho la vez pasada en Pava hablábamos con una directora de un grupo que comentaba sus dificultades y que muchas veces reemplaza lo que tendría que hacer el director de arte o quien sea, porque piensa, bueno, yo sé que lo voy a hacer y lo voy a hacer rápido y lo voy a hacer, y no sé si el director de arte lo va a hacer. Bueno, es un problema también que modifica por completo, digamos, ¿no? Es totalmente distinto encarar un trabajo práctico con gente con la que te llevas bien y confías cómo van a laburar que con gente con la que no laburás, por ejemplo, ¿no? Y se te ordena de otra manera, porque lo que importa para mí como sensibilidad del tiempo es asociarla directamente a lo que sucede en una determinada duración. Y eso que sucede en una determinada duración hace que se pueda dilatar o comprimir el tiempo, que eso tiene que ver con la elasticidad, en términos de esto que decimos, una hora en el banco, pero me acompañó una persona con la que me divierto y entonces la pasé bien durante esa hora. Aproveché esa hora perdida que tenía, digamos, ¿no? Y la disfruté y viví cosas interesantes y es la misma hora que me hubiera cagado de embole, digamos, si hubiera ido solo. Y en todo caso, ¿qué viviste? Digamos, ¿no? Bueno, porque lo que vivimos son varias cosas simultáneamente. Y en todo caso sobre eso vamos a ir avanzando. Pero en todo caso hay como una posibilidad de modificación y de transformación, inclusive por ejemplo en lapsos de tiempo más extensos. Digamos, ya han vivido lo suficiente como para seguramente sentir una diferencia de lo que duraba un fin de semana cuando tenían 6, 7 años, 8 años y lo que dura ahora. Digamos. El fin de semana dura lo mismo, pero cuando salían de la escuela el viernes a la tarde, digamos, o al mediodía, y tenían, bueno, yo, digamos, no sé, ahora casi todas las escuelas son de doble turno, pero, o sea, si salen a las 4 o 5 de la tarde de la escuela, todavía lo que queda de la noche del viernes y de lo que queda sábado y domingo, a diferencia de lo que queda hoy, cuando salen a las 5 o 6 de la tarde del laburo, si laburan o de donde sea, y les queda viernes, sábado y domingo, es bastante diferente. Tenía que hablar las vacaciones. Si se iban de vacaciones y tenían cuando terminaban cuarto grado, chau, hasta el año que viene, faltó un montón para el año que viene, ¿no? Ahora falta mucho menos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Bueno, la mala noticia es que eso es progresivo, como decía, no progresista, sino progresivo. Cada año pasa más rápido, ¿no? Eso en la edad es una cuestión de edad, digamos, ¿no? Además, digamos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué suceden estos fenómenos con el tiempo? ¿Con qué tienen que ver? Está ahí en la diapositiva una sugerencia. ¿Con qué están vinculadas ¿por qué hay? Yo suelo poner como ejemplo una semanita de vacaciones, y lo pongo de vacaciones para sacarlo del tiempo habitual, ¿no? Las vacaciones son como un momento distinto, digamos, por definición. Puede ser un viaje, lo que quieran, digamos, bueno, ya pasó de moda el amor romántico, pero no importa, yo soy viejo, así que me permito que como idea idílica, digamos, con una persona de la cual están enamorados, en apogeo de enamoramiento, digamos, ¿no? Como que hasta, y si nos vamos una semanita, ¿no? Hasta que no se animan, sí, se reprende la otra parte y se van una semanita y sale todo bien, esa es la idea. No, el segundo día se pudrió. No, sale todo bien y es la semana más feliz de sus vidas. Aunque sea como idea.
¿Cómo se vive esa semana? ¿Es más corta o más larga que una semana habitual, promedio? Más corto. Más corto, dice Katia. ¿Están de acuerdo? ¿Carlos tiene sus dudas? Igual que las vacaciones, siempre son más cortas cuando lo disfrutas. Por ejemplo, estas últimas fueron cortísimas. Bueno, la pasaste bárbaro, me alegro. Bueno, o sea, cuando las disfrutás se te hacen más cortas. ¿Hay algún matiz que se le pueda... No sé si Carlos tenía una expresión de duda o no? No, me quedé pensando nomás, pero no. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que sí, pero Pero hay nada, una duda, hay una duda. A ver, me parece horrible que sea así, que todo el tiempo. entonces te resistís. Está bien, bueno, Claro, pero en sí, esa trato resistencia a lo de- mejor veamos si le podemos dar algún fundamento. Digamos. sí, no sé. Ah, Porque en el laburo me pasa igual, que trato de, bueno, no darle bola a eso, como que me dice, no, mi jefe me dice, este año, cómo se pasó rápido el año, no, se pasó rapidísimo, ¿no? Ya es agosto, y hay unos que me dicen, sí, mañana ya es diciembre, mañana ya estamos comiendo otra vez el chancho, no sé qué, y así. Y Pasado mañana me da tenés ansiedad porque no 55 quiero que años, pase te tiempo. aviso. ¿Eh? Pasado mañana tenés 55, te advierto. No, no sea más. Sí, bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, De sí. Pero bueno, a veces como que trato disfrutar el momento, haces de muy bien. disfrutar, sí, porque también como que el tiempo ahora pasa mucho más rápido, como que... Sí, porque aparte de términos históricos, el tiempo pasa cada vez más rápido. Sí, sí. En todo Y caso, ahí también justo, sucede lo mismo. Así como el espacio se contrae, el tiempo se acelera. sí, sí. Y Eh, justo para un proyecto de PAP 3 hablábamos de la modernidad líquida, todo eso, como que todo pasa rápido y se te va así todo de la mano muy rápido, como que... Bien, ¿y con qué Como que tiene que ver eso? A ver, igual volvamos a la semanita idílica, que dicen que Sí, se sí, pasa muy dale. rápido. Digamos que es el segundo día de esa semana. ¿Qué sienten ese segundo día con relación a los 2 días que pasaron? O a Buenos Aires, digamos, si están en Buenos Aires o son porteños. O el lugar habitual es Buenos Aires, si no el lugar habitual. Segundo día, la segunda noche, se llega la segunda noche, llegaron ayer a la mañana. ¿Y qué sienten? ¿Que pasaron 2 días? ¿Que pasó muy rápido estos 2 días? Uy, ¿ya se termina? No, que pasaron muchas cosas, capaz. Como Claro. muchas más cosas Uy, que las que normalmente. 2 días pasaron nada más y ¡wow! Parece que hace un año que estamos acá. Te exagero un poco. O por ahí le pongo muchas fichas a ese carácter idílico, digamos. ¿No? Te Claro, rompiste con tu cosa cotidiana, la dejaste atrás y viviste tan intensamente, digamos, tiene que ver con la intensidad con la que se viven las cosas, porque también puede no ser idílico, ¿eh? Puede ser terrible lo que te pasó, lo que te está pasando. Digamos, ¿no? O sea, pero en los extremos es donde más se siente ese recorte de la dinámica habitual del tiempo, digamos, ¿no? Y entonces hay algo muy paradójico, porque decís, uy, y me quedan todavía 5 días por delante, es una eternidad 5 días de esto. Sin embargo, cuando pasaron los 5 días, decís, pasaron volando. Ya tengo que volver a Buenos Aires. ¿Comparten más o menos esa sensación? Es decir, hay una dinámica propia que no tiene que ver con el flujo habitual del tiempo. Digamos, es elástica en los dos sentidos. Por un lado, pasó muy rápido y por el otro lado fue una eternidad. Digamos, en el extremo, como última tendencia, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que es un momento que quedó como paradigma de ciertas cosas para el resto de sus vidas. Digamos, o sea que es un momento que queda como desplazado inclusive del tiempo. Inclusive hay muchos momentos que son misteriosos, que de pronto hay cosas que no te puedes olvidar. Y que no son necesariamente momentos trascendentes, ¿no? O sea, imágenes que te vuelven de momentos por ahí cotidianos, pero que por ahí tienen esa cosa que no sé, habrá que analizar en la psicología de cada quien por qué no te puedes olvidar de tal encuentro con tal persona azarosa o de tal día que pasó no sé qué cosa o de tal capítulo de tal cosa, de lo que fuera, digamos, ¿no? Pero que quedan como una marca que se recorta fuera de la cotidianeidad y a la que siempre podés volver o a la que siempre vuelve, ¿eh? Y eso tiene que ver con una estructura de la dinámica temporal. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Bueno, la idea es que
esos recortes, ese tiempo que se estructura por fuera, donde el tiempo cronológico empieza a no tener sentido para inclusive apropiarse de esa temporalidad, tiene que ver con su intensidad y puntualmente en términos de lo que nos interesa, que es esencialmente la traslación de todo esto al fenómeno cinematográfico con el sentido. Pero también por eso, está tan cargado de sentido esta semana, digamos, o ese momento que se recorta y se separa, se extiende, no se puede medir. Está fuera de medida cronológica, digamos, ¿no? No sirve ninguna medida más como una metáfora, digamos, ¿no? Se me pasó volando, pero queda como una marca y una referencia imborrable. Es decir, que no se pasó. Que ni siquiera se terminó de pasar. Sigue echando luz o sombra sobre tu existencia, digamos, ¿no? Sentís que hubo un montón de cosas que se justificaron por ese momento y eso empieza a ordenar todo lo que sigue después durante mucho tiempo y probablemente como estructura hasta el final de tus días, digamos, ¿no? Como experiencia irrepetible, lo cual no quiere decir que no puedas tener experiencias mejores de pareja o si es el idilio con una persona y demás. Pero esa experiencia es única, irrepetible, y tiene que ver con esto que decía Lautaro del carácter típico y la idea de arquetipo. Te ordena, digamos, ¿no? La primera experiencia fuerte se te graba y empieza a ordenar tu sistema de expectativas como término de comparación, más allá de que pueda inclusive superarse, quiero decir, ¿no? En una dirección o en otra. Nunca sufrí tanto como ese día, bueno, no sé, pero te marca la idea de sufrimiento, ¿no? Nunca fui tan feliz como en tal momento con tal persona, bueno, te da una pauta y una marca, ¿no? Es decir que inclusive es una experiencia de sentido en la que no la podés agotar, digamos. Son esas cosas que cuando contás, aun cuando querés contarle a alguien con el que tengas mucha confianza, lo que de verdad viviste, siempre sentís que hay una parte que no se termina de compartir, digamos, ¿no? La podés pensar, y aparte volvés y pensás de nuevo en esa situación años más tarde y no era tan así como pensaba. Además de eso era también esto y lo otro. Tenía esto, inclusive bueno, en términos de un vínculo de pareja, pasa el tiempo y decís, bueno, qué sé yo. No todo era tan como en ese momento. O también, bueno, si en ese momento era así, también tal vez se pueda restaurar ciertas cosas que en ese momento estaban más a flor de piel, más vivas, pero no que no necesariamente se hayan perdido del todo. Bien, hasta acá vamos más o menos bien, ¿no? Bien, veamos la siguiente placa. ¿Cuáles son las características del tiempo? Y ahí entramos en lo que planteaban Katia, en su momento creo que Carlos, Lautaro, hubo distintos planteos, y por ahí Rocío también, sobre los rasgos y las definiciones más específicas de cómo funciona el tiempo, ¿no? Ahí marcamos, no cambié una cosa que quería cambiar de la plaquita, no importa. Ciertas características del tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con esto de lineal, de avance de progreso, digamos, que va hacia el futuro, y demás, ¿no? El tiempo es esencialmente cambio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ningún momento, la definición prácticamente, de hecho, el tiempo, cuando decimos el tiempo no pasa, es porque las cosas no cambian, ¿no? Hasta cuando es un mérito, estás igual, el tiempo no pasa para vos, ¿no? Cuando a cierta edad, digamos, es un mérito. Después, hasta cierta edad en la que todavía ustedes están, no lo es, digamos, ¿no? Pero después de cierta edad te lo dicen como un elogio. A mí no me lo dicen de todas formas, no se preocupen. ¿Por qué no me ven? Si no me ves igual, yo a veces le tiro, estás igual. Gracias. Pero todo lo que cambia se expresa como cambio de una forma relativa, en términos de algo que dura. Inclusive si le decimos a alguien, qué cambiado que estás. O bueno, a ustedes, probablemente hasta hace unos años o hasta hace muy poquito, qué grande que estás, ¿no? Viene la tía, que no hace mucho que no los ve.
o un amigo de sus padres y le dice, qué grande que estás hecho un hombre, una mujer, o bueno, ahora es difícil inclusive hay ciertos riesgos, ¿no? Te has hecho una persona ya grande, que implican algo que es el vos, ¿no? Hay algo que sos vos, que sos la misma persona, digamos, ¿no? O sea, hay algo que dura para que algo pueda haber cambiado, ¿no? ¿Qué cambiado que estás? Es que estás, digamos, ¿no? ¿Cómo cambió la FADU? Es que la FADU sigue estando, ¿no? Ahora la FADU está muy distinta, no sé si fueron o si están haciendo todo virtual, digamos. Está prácticamente vacía, es una lágrima, digamos, para los que vivimos la FADU. Qué curioso, ¿no? Que fuera su esplendor. Comparada con hace 3 años, qué sé yo, ¿viste? Antes de la pandemia, por lo menos había vida ahí adentro. Ahora está muertísima, ¿no? Pero sigue siendo, el edificio está, digamos. Vos podés decir, che, está deteriorado tal edificio. Bueno, pero el edificio está. Es decir que hay movimiento cuando hay cambio y duración. Y eso es siempre relativo, porque hay cosas que cambian, hay otras que cambian en relación a algo que dura, pero eso que dura por ahí también cambia en relación con algo que dura más, si se quiere, que es más durable. Por ejemplo, la humanidad y el planeta Tierra y el Sol y el sistema y la galaxia, y así sucesivamente en el sentido astronómico también, ¿no? Esta idea de relatividad, de las duraciones y de los cambios, digamos. Decíamos, bueno, en la escultura hay procesos físicos que se dan en los átomos, en la piedra, que por más dura que sea la piedra, igual va transformándose con el paso del tiempo. Y si va a durar dentro de 10 millones de años, aún si nadie la toca, no va a estar igual. Digamos, algo va a haber, algún cambio se habrá producido seguramente. Alguna transformación. Lo que pasa es que es muy lenta esa transformación en relación a otras cosas que suceden más rápido y entonces cambian más, ¿no? Pero eso le da un movimiento, ¿no? El tiempo está directamente asociado al movimiento porque está asociado al cambio y a la conservación o a la duración. La duración es todo un problema, digamos, filosófico, ¿no? Como naturaleza del tiempo. El tiempo es un problema filosófico que no está resuelto y que no se va a resolver nunca, digamos, ¿eh? Quiero aclarar, no lo vamos a resolver ahora, pero me parece que está bueno planteárselo, ¿no? Porque sí pienso que la naturaleza del cine es fundamentalmente esa idea de tiempo objetivado, digamos, de tiempo convertido en objeto. Y que en ese sentido, como decía no me acuerdo quién, no sé si Katia o alguien más, más que esculpir sería modelar, como sería plastilina, creo que Sofía decía, ¿no? Viendo también la diapositiva anterior, y que me parece que está bueno pensarlo en términos de montaje. El montaje es operar sobre el tiempo. En todo caso hay como un material que recibe el montajista, pero nosotros entendemos al montaje desde la propia idea de producción y sobre todo está en manos del director, que fragmenta una totalidad imaginaria y obtiene en todo caso el material para ser finalmente editado, y en ese material editado, sobre todo desde la perspectiva del director, pero también en términos de montaje, hay una operación que se puede ver como esculpir, digamos, como sacar, que esculpir es básicamente sacar lo que sobra, ¿no? Es lo que decía la definición justo de Miguel Ángel, ¿no? La escultura está en la piedra, yo saco lo que sobra, como una actitud linda, digamos, para mí, digamos, ¿no? Creativa, como que él descubría, como que la actividad del escultor era descubrir lo que ya estaba, digamos, no inventar algo, ¿no? Entonces la escultura está en la piedra, yo saco lo que sobra, digamos, ¿no? Hay que ver, digamos, de alguna forma eso que estás buscando. Hay una idea de búsqueda ahí, ¿no? De encontrar la escultura dentro de ese bloque de mármol, ¿no? Sacando lo que sobra. Y eso es, en parte, como cuando decimos, bueno, hacer el primer armado de montaje, ¿no? Sobre el guión. Entonces pones el mejor plano, a priori,
de todo el ordenamiento que tenés, y ya más o menos haces un primer acomodamiento por raccord, por elección, pero es el primer corte. Y después le empezás a sacar. Esa es una manera de editar. Otra manera de editar es por núcleos, digamos, que lo vas rellenando, como si fuera como más como un modelado, digamos, ¿no? Como que te planteas este núcleo, y después vas viendo lo que rellena, ¿no? Y vas modelando en función de cómo hacer ese relleno. Serían como dos estrategias gruesas de encarar el laburo del montaje. Una más asociada, si se quiere, a la función del escultor, que va puliendo, va sacando, va limando, va sacando lo que sobra, y otra más el que va modelando, reestructurando, cambiando formas, como una cosa más de masilla, digamos, ¿no? Más de modelado, que más como si fuera el barro, digamos, ¿no? Obviamente hay ciertos límites cuando el montajista está haciendo eso sobre el material que recibe. Y el otro rasgo característica del tiempo sería la sucesión, ¿no? Que cada instante es antecedido por un instante anterior y seguido por un instante que lo sucede. Y ahí acciona lo que Kant definió como principio de causalidad. Bueno, lo definió Kant. En todo caso, eso Kant lo puso como un a priori de nuestra percepción, la noción de causalidad, que es la que nos ordena el tiempo, ¿no? Kant, en todo caso, su estética trascendental, definió esta idea de que en realidad la experiencia, el conocimiento que tenemos a partir de la experiencia, puede hacernos creer que conocemos o aprendemos o sabemos cómo son las cosas por la experiencia, pero en realidad él dice que hay estructuras que son a priori, que son las que ordenan la experiencia, que son la del espacio y la del tiempo. Yo no sé si hablamos de eso en el primer cuatrimestre cuando hablamos del espacio, es algo de lo que suelo hablar, y en montaje 1 sí lo suelo mencionar, como que nuestra percepción es algo construido por un sistema, por ciertos principios que traemos ya incorporados y que no devienen de la experiencia, ¿no? Que son el espacio y el tiempo. La intuición del espacio y la intuición del tiempo son a priori perceptivos. Me permiten ordenar. Es como si yo largara el espacio y largara el tiempo, estas unidades de medida que me permiten organizar la experiencia, ¿no? Y como experiencia del tiempo, el elemento fundante, ordenador, es el principio de causalidad, que también lo traigo. Es decir, yo asumo, desde bebé, todos asumimos, desde que nacemos, que el estado presente es consecuencia de los estados anteriores y causa de los siguientes. Ese sería el principio de causalidad. Es fundamental en términos de montaje porque casi todas las operaciones simbólicas del montaje tienen que ver con ese principio, que como es un a priori, todos lo traemos y ni siquiera lo pensamos. Con lo cual, por ejemplo, cuando hablamos de una elipsis, digamos, lo que estamos haciendo es juntar dos tiempos que no coinciden, que habría un tiempo en el medio, digamos, bueno, ya vamos a hablar de las elipsis, llegado el caso, pero sería como una forma de operar sobre el tiempo, digamos, en la cual el principio de causalidad ordena posibilidades simbólicas, porque atribuimos que este momento es consecuencia del momento anterior, básicamente, y causa del momento siguiente. Ahí habría también dos perspectivas diferentes de pensar el tiempo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Un instante seguido por el que viene? Digamos, está viniendo un instante, pasa, se va y viene otro instante, o el mismo instante se va transformando. Vivimos en un instante único que se va transformando con el tiempo. También ahí tenemos dos posibilidades de interpretación distintas. Las dos dicen distintas cosas del tiempo, además, ¿no? Yo creo que las dos son verdaderas, las dos son posibilidades de comprensión del tiempo, ¿no? No son lo mismo. No es lo mismo pensar que este es el mismo instante en el que se va transformando, que pensar, bueno, se está aproximando la conclusión, por ejemplo, se está aproximando el final de la clase, se está aproximando, como decía Carlos, fin de año, ¿no? Los 55 años, la mala noticia. Miren si se acuerdan de esto dentro de los suficientes años, van a decir, mira, tenían razón. Es verdad, ya tengo 55, voy a decir. Claro. El Muckler me lo dijo. Me dijo que era pasado. Fue hasta ayer me lo dijo el Muckler. Bueno.
ese principio de causalidad está ordenado, es el núcleo de lo que entiendo yo por logos. Logos es una palabra griega que es muy difícil de traducir, se traduce como palabra muchas veces, como razón. En todo caso sería el principio formalizador, digamos, ¿no? Los griegos, la metafísica de los griegos y de casi todas las sociedades tradicionales, orientales también, cuentan con la idea de que el mundo manifestado o el orden de lo manifestado, ¿no? Es la expresión de algo que no está manifestado. Para nosotros y nuestro querido fuera de campo eso es muy rico como para pensar, ¿no? Lo que se manifiesta esconde lo no manifestado, ¿no? O es consecuencia de lo no manifestado. ¿Cómo se manifiesta lo manifestado? Bueno, por el logos sería el principio de manifestación. Sería el principio ordenador. El principio que distingue. Esto que se dice muchas veces ahora, ¿no? Que lo que no se nombra no existe, ¿no? Ahora en todo el proceso cultural de deconstrucción, ¿no? Motivado por las perspectivas de género y demás, ¿no? Esta idea de lo que no se nombra no existe. ¿Qué quiere decir que lo que no se nombra no existe? ¿Es así que lo que no se nombra no existe? ¿No? Bueno, hay una función de la palabra, ¿no? La experiencia de alguien que no le había puesto nombre a su vivencia, digamos, ¿no era una experiencia hasta que se le puso nombre a la vivencia? Digamos, ¿no? Y cuando se le pone nombre a la vivencia empieza a ser manipulable, compartible, acomodable, operable, digamos, ¿no? Empieza a objetivarse, se transforma en una cosa, digamos, con lo cual adquiere otro nivel de realidad, si se quiere, ¿no? Pero eso no, desde mi opinión por lo menos, no quiere decir que antes no existiera, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, en general se pone como consigna, como tratar de imponer una manera de decir ciertas cosas, como política, en realidad cultural, como política en el sentido no partidario específicamente en términos de específicos de política, pero sí como política cultural, como intento de transformación de algo que se piensa de cierta forma, ¿no? Pero en todo caso, cuando se hace eso, se propone algo que tiene, en ese sentido, palabra sí, digamos, ¿no? Palabra, en ese sentido, verbo, es logos, ¿no? En el sentido de que le da forma a algo y al darle forma lo constituye y al constituirlo adquiere un cuerpo que antes no existía, digamos, ¿no? No existía de esa forma, digamos, eso no quiere decir, creo yo, bueno, por eso es lo que transforma algo no manifestado en algo manifestado, ¿no? Entonces, bueno, el principio de causalidad tiene que ver puntualmente con eso. O sea, organiza sentido, pero el logos para mí es como un concepto fundamental. Es intraducible, cuando se pensaba que estaba mal estudiar griego, que es mejor no estudiar griego porque es una palabra, una lengua muerta, o latín, sin saber griego y latín, pero conociendo gente que conoce o leyendo gente que conoce, que trata de traducir y dice la dificultad de traducir, digo, y sí, bueno, estaría bueno, ¿no? Es una herramienta, de hecho es una herramienta, cada lenguaje es una herramienta, ¿no? Cada lenguaje permite ordenar y organizar el mundo de una determinada perspectiva, inclusive en su manera de hablar, de decir, ¿no? Las expresiones, el latín, todas las lenguas derivadas del latín con tanta vocal, es muy distinta, digamos, a las lenguas, es mucho más sensual en el sentido de sensible, no de erótico, ¿no? En todo caso en el sentido de que se siente mucho más, el lenguaje es más, no se modula de otra forma un lenguaje con muchas vocales que un lenguaje con muchas consonantes, donde dominan las consonantes, ¿no? Y es otro tipo de experiencia, ¿no? Y de sensibilidad con relación a las cosas, ¿no? O como lenguajes tan plásticos como el griego y sobre todo el alemán, ¿no? El alemán, que es un lenguaje que se acomoda, que cada expresión es casi un concepto posible, ¿no? Lleno de sufijos y prefijos y de cosas que tan plástico en ese sentido, ¿no? Tan apropiado, ¿no? Por eso Heidegger decía que solo se puede filosofar en alemán, ¿no? Bueno, es muy difícil de traducir seguramente el alemán, yo tampoco sé alemán, quiero decir, ¿no? Pero cada lenguaje tiene como un determinado, una manera de organizar el sentido de su cultura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me estoy yendo por las ramas, no importa.
Tanto lo que tiene que ver con el movimiento como con el ordenamiento sucesivo plantean una determinada posibilidad de dirección, ¿no? Y en eso hay dos direcciones posibles del tiempo, ¿no? Ahí decía en su momento Rocío que el tiempo va hacia el futuro, ¿no? Que progresa, es una linealidad que progresa hacia el futuro. Entonces, eso daría la impresión de que el tiempo transcurre del pasado hacia el futuro. Esa es la dirección de la temporalidad, ¿no? ¿Se puede pensar de otra manera? Como que el sentido podría ser inverso del futuro hacia el pasado. Lo propongo porque creo que sí. O cíclico. Está bien, la idea de cíclico está bien. O cíclico también, ¿no? Pero si fuera cíclico, si el tiempo es cíclico, como ahí lo propone el mito del eterno retorno, en realidad todas las culturas tradicionales anteriores a la judeocristiana, ¿no? La judeocristiana es la primera cultura que piensa el ordenamiento temporal como un ordenamiento no cíclico. El eterno retorno es algo común a todas las tradiciones temporales de las culturas anteriores. En la judeocristiana hay un apocalipsis hacia el final y hay un tiempo sucesivo marcado, y hay la crucifixión para los judíos, en todo caso, están esperando la llegada del Mesías, pero en algún momento llegará el Mesías y se recuperará la Jerusalén celeste, no sé, digamos, ¿no? No sé qué sucederá cuando llegue el Mesías, pero para los cristianos está el momento de la crucifixión, que se para un antes y un después irreversible, digamos, ¿no? No se va a volver a vivir eso, y en todo caso está el juicio final como cierre definitivo, ¿no? Bien, dejemos el cíclico a un costado, y en todo caso del presente al futuro, digamos del pasado al futuro, es una perspectiva, y del futuro al pasado yo creo que es otra también posible de pensar, ¿no? Borges, que pensaba mucho el tiempo, lo cita Unamuno en un texto que yo cito ahí en el libro, en el texto que van a leer, que es: nocturno el río de las horas fluye desde su manantial, que es el mañana eterno. Es decir, es como decir, bueno, el tiempo viene desde el futuro y va hacia el pasado, ¿no? Esto es decir, bueno, el fin de la clase se va aproximando, los 55 años van llegando, la muerte nos espera al final, va viniendo, ¿no? La muerte está 1 hora y media más cerca que cuando empezamos la clase, ¿no? Y es la muerte para cada uno de nosotros, ¿no? Vivimos para la muerte, decía Heidegger, ¿no? Uno de los grandes problemas de la modernidad es la negación de la muerte, ¿no? La muerte da sentido, la muerte da una dirección, da un fin, da una finalidad, da un ordenamiento, da una relevancia a lo que sucede, ¿no? La negación de eso es, bueno, yo lo veo como un problema, como una dificultad, ¿no? Esa negación del carácter trágico de la existencia. No vamos a morir, tenemos límite, ¿no? Bien, pero la naturaleza del tiempo está impregnada de eso, la vivencia del tiempo está impregnada de eso, el momento que se va, no pierdas el presente, vivir el presente, no se pongan tristes. Bueno, sí, pónganse un poco tristes, digamos, es la condición, digamos, si digo no lo neguemos, no lo neguemos, digamos, es terrible, sí, es terrible, digamos, ¿no? Por eso hay que aprovechar cada momento. Listo, cierran todos, se van todos no se vayan. Dijiste que había que disfrutar. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta la próxima. Bueno, y qué sé yo, está bien. Es por su bien. Quique abandonó la reunión. Está muy bien. Dijo, basta. Me voy a vivir la vida. Te extrañamos, Quique. Se me cortó justo, te juro que no fue a propósito. No, jodeme. Justo, perdón. Agarré el celular y toqué el apagar, perdón. Acá estoy. Bueno, está bien, fue tu inconsciente. Fue tu inconsciente, que es un chiste muy bueno. Estaba tratando de reponerme. Bueno, espero que lo hayas pasado bien.
en todo este tiempo que no nos vimos. Está muy cambiado. Bueno, el tiempo, la naturaleza del tiempo es esa doble circulación. Está atravesado, cada momento presente está atravesado por cosas que van del pasado hacia el futuro y del futuro hacia el pasado. Y eso, cuando hablamos de la estructura del tiempo, es algo que estructura este momento. Digamos. De hecho decimos, bueno, llegamos a este momento después de 1 hora y media de charla, después de 5 o 6 meses de clases, después de un tercer nivel de la carrera, no sé, después de una cantidad de cosas, de experiencias que nos trajeron hasta este momento compartido desde distintas perspectivas que tenemos en este momento y quedan 25 minutos de clase, digamos, ¿no? Y eso ordena, digamos, yo por ejemplo tengo una especie de punteo mental medio borroso de qué estaría bueno charlar en estos 25 minutos y de cómo ordenar. Entonces me estructura lo que voy a ir planteando como una serie de propuestas que, bueno, que tampoco es grave si me quedo por la mitad porque me detuve demasiado en algo, ¿no? Yo tengo esta tendencia a irme por las ramas, pero también porque irse por las ramas para mí es lo que le da vida, lo que por lo menos me entretiene a mí, digamos, no sé a ustedes, pero puede ser que desordene, ¿no? Pero al mismo tiempo, si me entretiene a mí, si me mantiene con la cabeza despierta porque estoy pensando en voz alta, digamos, entiendo que eso puede hacer que los conceptos que transmitimos o que ponemos en juego o compartimos o tratamos de elaborar en conjunto estén más vivos, ¿no? Que en definitiva es lo que me interesa. Pero en todo caso puede pasar que en el recorrido de acá a ese punteo que tengo hasta el final, bueno, si quedan cosas pendientes las retomaremos la semana que viene, tampoco es tan grave, tampoco es tan terrible, pero sí también tiene que ver con no sé si disfrute en el sentido de qué lindo la estoy pasando, sino bueno, como es un momento de reflexión sobre el montaje, sobre el cine, sobre el tiempo, también está bueno cuando te detenés, conservás y decís, che, pará, no pasemos de largo por acá, miremos con atención esto, es un fenómeno de sentido que vale la pena. No siempre funciona, digamos, ¿no? Hay como también un riesgo ahí, ¿no? Eventualmente puede salir bien, puede salir mal, pero en todo caso está presente, ¿no? Esta idea de que está también tanto en la filosofía oriental, de estas otras cuestiones, ¿no? Lo que se conoce como éxtasis temporales, ¿no? Los momentos del tiempo, ¿no? El tiempo está organizado por básicamente 3 éxtasis, que serían el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Borges también dice, nadie vivió en el pasado, nadie vivirá en el futuro, todos vivimos en el presente. El presente es el momento en el que suceden todas las cosas que sucedieron, sucederán y suceden. Digamos, no suceden en otro tiempo que en el presente. San Martín cruzó los Andes en tiempo presente, no lo cruzó en el pasado. Es decir, el cruce efectivo, real de los Andes se dio en tiempo presente. ¿No? En todo caso, para nosotros es pasado, pero ahora no está sucediendo. En todo caso, cuando traemos, hoy es 17 de agosto, cuando traemos en todo caso el cruce de los Andes como referencialidad y algo que conocemos todos, digamos, ninguno de nosotros lo vivió, es muy difícil ponerse en situación, es una épica constitutiva de nuestro ser argentinos, de los que somos argentinos por lo menos, y de la patria grande, en todo caso, si somos todos latinoamericanos, como es presumible que seamos, que nos constituye y que refiere a un momento que ya pasó, pero pasó en tiempo presente. Digamos, de hecho, digamos, para cierta concepción histórica, inclusive si se quiere más tradicional, la ritualidad de volver, de recordarlo y de inclusive hacer las fiestas patrias en los colegios, como forma degradada de ritual, tiene que ver con actualizarlo, con volverlo presente, ¿no? Con que siga existiendo, digamos, ¿no? Como una idea de pudimos ser eso, digamos. De alguna forma podríamos apelar a eso como experiencia. Si eso es lo que nos constituye, si eso es lo que somos, bueno, tenemos la actitud de San Martín dispuesto a cruzar los Andes, digamos, para y con su ejército y con su armar y, ¿no? Hacer los aportes. ¿Quiénes hacen los aportes? ¿Quiénes son los que cruzan? ¿No? ¿Cuál es la sangre que se derrama para que
tengamos libertades, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, si se actualizan, si se mantienen, si se ritualizan, si se mantienen vivas, digamos, es que se vuelven presentes, no como el gesto de cruzar los Andes, sino en todo caso las ideas que en ese ritual histórico se conservan. En ese sentido, el pasado es plástico, se acomoda, se revisa, ¿no? El plástico es plástico en el sentido de que se ve siempre desde el presente. El pasado, como pasado, es siempre algo que se organiza, se ordena y se constituye desde el presente, ¿no? Entonces, es transformable. No es que es transformable el evento específico, lo que efectivamente hizo San Martín el segundo día, la segunda noche o la segunda madrugada cuando se despertó en el medio del cruce de los Andes. Digamos, qué sé yo, no sé, es totalmente irrecuperable eso, ¿no? Pero nuestro concepto de qué fue ese cruce, digamos, nuestra recuperación o no de algún otro héroe, de qué héroe, de si somos más rosistas o unitarios, digamos, somos más unitarios o cómo recuperamos esos conflictos fundantes de lo que somos, se puede transformar, se va modificando, ¿no? Se modifica además lo que pasó cuando, ¿no? Les debe haber pasado, digamos, con relación al pasado, de, no sé, encontrarse con alguien, ¿te acordás cuando fuimos a la cumpleaños de tal? Sí, la pasamos bárbaro, sí, bueno, ahí fue que pasó, no sé, tal cosa. No, eso no pasó ahí, pasó en otro lado, pasó en la fiesta de tal cosa, ¿no? Pasó en Navidad, no sé. No, fue en el cumpleaños de... No, fue en Navidad. No, sí, para el cumpleaños de tal, no sé quién no estaba, no sé, nos vino, llegamos tarde, no sé, pasó no sé qué cosa. No, sí, eso fue... No, ese tipo de discusiones han tenido seguramente con gente, ¿no? Digamos, ¿no? Que se acuerdan de algo compartido y se lo acuerdan de modos muy distintos y que además no podían coincidir, ¿no? Y usted se lo acuerda, pero te estoy diciendo cosas, se va caldeando y dice, pero te estoy diciendo, me acuerdo como si fuera... Yo también, pelotudo, ¿no? Me acuerdo exactamente cómo fue, ¿no? Bueno, es probable que ninguno de los dos mienta y se acuerde perfectamente cómo fue, y es probable que ninguno de los dos se acuerde exactamente cómo fue. Y a lo mejor sí, no fue en Navidad, fue en Año Nuevo, pero a lo mejor fue con otra cosa, o a lo mejor hay ciertos matices, ¿no? De hecho, yo me he dado cuenta, no sé si a ustedes les pasó, son muy jóvenes, no necesariamente les ha pasado, de estar seguros de cierto recuerdo y después comparar fechas y qué sé yo, y efectivamente no pudo haber pasado ni en ese ordenamiento, ni en ese viaje, ni en esta cosa, ni con esta persona. Tiene que haber pasado, estoy mezclando dos recuerdos, de alguna forma misteriosa, ese pasado lo voy modificando, ¿de acuerdo a qué? ¿Por qué voy modificando ese pasado? Ya, ¿no? A lo que me conviene. No digo que me conviene deliberadamente, no digo que esa transformación sea deliberada, que conscientemente digo voy a transformar mi pasado, voy a olvidarme o voy a acomodar esa anécdota porque no la quiero ver, ¿no? Sino inconscientemente empezás a trabajarla porque te sirve acordarte de tal cosa y olvidarte de tal otra para la disposición de ánimo que necesitas para un determinado momento. No la que te vendría bien, digamos, a lo mejor la que te perjudica, digamos, ¿no? Pero que inconscientemente elegís previamente, ¿no? Desde tu voluntad, en el sentido de Schopenhauer, ¿no? De algo como que, de la que no sos consciente, de tu querer real, ¿no? Schopenhauer plantea que somos lo que queremos ser, ¿no? Es decir, somos lo que elegimos en otro, si quiere, en un plano, todo Freud viene de alguna forma de Schopenhauer, ¿no? Digamos, de algo que elegimos eventualmente sin... ¿ya? Si elegís algo que no te conviene es porque te querés poner en el lugar que no te conviene. Cometiste un error, me mandé un moco y me puse en una situación que no tendría que haberme puesto. Bueno, viene el psicólogo y te dice, bueno, pensalo, ¿no? ¿Por qué te pusiste en esa situación? No quise ponerme. No sé, a lo mejor era la manera de enfrentar tal o cual cosa, o bueno, tenés que superar qué fenómeno tenés grabado de que te gusta ponerte en un lugar que crees que no te gusta, pero de alguna forma querés ponerte ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Entonces acomodamos nuestro pasado y el pasado histórico en función de nuestro interés o nuestro querer presente, ¿no?
y en sentido, en relación con el presente, ese pasado es imaginario, digamos, imaginario entre comillas, porque no quiere decir que San Martín entonces está diciendo que no cruzó los Andes. No, no estoy diciendo, la verdad que no sé, no tengo, no podría afirmarlo ni negarlo. Creo que sí, que efectivamente lo cruzó, creo en ese relato, digamos, histórico también en términos históricos. Pero sí, lo tengo como relato, lo recibí como relato. Pero en todo caso, es parte de una imaginación colectiva, en todo caso. Pero todo es parte de el kirchnerismo es parte de un macrismo, el gobierno de Macri, el gobierno, 3 años que tenemos de casi 3 años eternos de gobierno de Alberto, que uno dice no se termina más, pero no sé si quiero que se termine, qué sé yo. Qué miedo. Qué miedo, ¿no? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué nos espera? Bueno, todo eso es imaginario. Imaginario en el sentido de que no lo estamos viviendo, ¿no? Está construido, ¿no? Si es plástico, está construido. Lo mismo sucede con el futuro, digamos, ¿no? El futuro es más fácil de verlo así, digamos, ¿no? Está bien, salvo que creamos firmemente en el destino, ¿no? En el fin de los tiempos, en el inexorable destino, ¿no? Que también es una manera de entender, y en términos de cine es una manera muy productiva, que yo diría en términos de cine es una manera inevitable. El cine es una especie de manifestación objetual de la noción de destino. Digamos, empieza la película y sabe que va a terminar, ¿no? Y no está abierto el final, ¿no? Van a ver Apocalipsis Now, no sé si la vieron, pero yo ya sé cómo termina. No me spoilees. Ok, ¿por qué? Porque no está abierto, no es indefinido. Es riguroso. De hecho, es tan riguroso y es tan necesario que sea riguroso que el sentido de esta escena, ¿no? Como no sé si vieron Matrix, es lo que le dice. Matrix puede ser vista o leída como una especie de proceso iniciático del espectador de cine, ¿no? Hay que pensar a la Matrix como una película, como el cine, como el concepto del cine, como la noción del cine. Se puede pensar la Matrix como eso. Lo mismo un poco que Avatar, digamos, ¿no? Eso ya lo hablábamos, o La Ventana Indiscreta, o El Aura, digamos. Hay muchas películas que juego, Femme Fatal, bueno. Hay como una recurrencia de eso porque me parece que viene bien como para... Hay muchas películas además, ¿no? Digamos que desde la autoconciencia, el impacto de la Nouvelle Vague y de la reflexión y de la generación de los directores cinéfilos y demás, la puesta en escena incorpora una reflexión sobre el cine casi que va de suyo, digamos, ¿no? Como que casi fatalmente, casi porque, bueno, son directores que ven mucho cine, que les gusta el cine y que saben que cuando están poniendo la cámara acá hay toda una tradición anterior que está objetivándose en esa manera de poner la cámara, a veces como respuesta, a veces como cita, a veces como variante, como variación, y entonces ya como que trae el hacer cine una reflexión sobre el cine. Eso es porque es un arte, no digamos necesariamente en decadencia, pero que ya pasó su periodo clásico, digamos, ¿no? Su periodo de formación, su periodo de formas nuevas, ¿no? Ya son formas indefectiblemente recicladas, digamos, ¿no? Que no está mal, digamos, la literatura, el teatro también, digamos, son mucho antes que el cine, ¿no? Pero el cine lo vivió muy rápido en todo caso eso, ¿no? Ya no hay nuevas formas que no refieran a las formas anteriores, quiero decir, ¿no? Que no sean indefectiblemente referencia, que no haya una posible lectura de referencialidad y que de alguna manera esté implícita, digamos, ¿no? Nadie puede salir a filmar al estilo de Tarkovsky como si Tarkovsky no existiera, quiero decir, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Y no quiere decir que esté agotada la posibilidad de nuevos recursos, nuevas variantes. No se agota porque aparte el público se renueva, podríamos decir. El mundo cambia y el tipo de películas necesariamente va a cambiar, ¿no? Pero de alguna manera hay una tradición que ya se actualiza, se modifica, se transforma, pero que está indefectiblemente... bueno, eso para explicar por qué ponemos tantas películas que refieren y por qué es tan fácil encontrar películas que incorporan una reflexión sobre sí mismas como película que reflexiona sobre el cine, ¿no? Entonces en Matrix Morfeo le dice, estás con la expresión, cuando lo ve a Neo por primera vez, del que acepta lo que se le presenta porque espera una explicación, ¿no?
Entonces esa es la actitud que todos los espectadores de cine tenemos cuando aparece algo que, che, para eso no me lo esperaba. Bueno, ok, espero, porque asumo que la película, si esto es algo raro, digamos, asumo que la película lo va a ordenar. Hay un sentido potencial esperable en esto que no tiene sentido. Che, esto no tiene sentido. Bueno, espera un poquito. Vamos a ver si lo podemos ordenar. ¿No? En todo caso, ¿hasta dónde haces una ruptura de lo esperable que no te desarme por completo? ¿No? Lo que decíamos del despertarse de Lord en Femme Fatale. No, bueno, pero ahí fue... Si ya estaba con un pie afuera, ahí me terminé de ir. No quise volver. Bueno, no quisiste volver, ya está. Te dejó afuera la película. Bueno, te dejó afuera vos. A lo mejor podés pensar la película como, bueno, a ver, ¿querés entrar de vuelta? A ver si hay algo. Inmediatamente te lo pone de palma esa posibilidad, ¿no? Porque se repite lo que pasó. Bueno, si se repite lo que ya pasó en el sueño y el personaje ya lo vivió, y yo, a ver. Bueno, aunque sea desde esa actitud. A ver, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces empiezan a haber cambios. Y en esos cambios, digamos, por ahí aparecen sentidos. Es decir, que el sentido aparece cuando algo se repite, pero se repite de una forma diferente. Y en la diferencia aparece la construcción de sentido. Y eso podríamos decir como un fenómeno casi de cualquier otra cosa. Es decir, todo esto para decir que el futuro, en el procedimiento cinematográfico, es el fin. Digamos, ¿no? Es lo que decíamos de la muerte, si se quiere, ¿no? En términos de apocalipsis es de horror, ¿no? Son las últimas palabras. No les spoileo nada diegético, nada de la historia con decir que las últimas palabras son de horror. Pero ese es, la película arranca en todo caso, lo primero que se escucha en la película es el tema de los Doors, The End, This is the End, ¿no? Este es el fin, ¿no? Es Apocalipsis ahora, ¿no? La película. Ya el título de la película te dice es el fin de los tiempos hoy. Bueno, en todo caso ya lo charlaremos, pero ya hay operaciones que tienen que ver con la noción del tiempo en el propio título de la película. ¿Qué quiere decir Apocalipsis ahora? ¿No? En todo caso lo retomaremos eventualmente la semana que viene. Pero sí para que se vea que la idea del fin es constitutiva de cualquier formulación de sentido en el cine. Y para nuestro fin de la clase faltan muy poquito, así que voy a tratar de acelerar un poquito esto como para redondear en el tiempo que nos queda. Tiene que ver esto con la dinámica y la estructuración, ¿no? De cómo redondeamos y cerramos, ¿no? Esta idea de que el presente es el único tiempo real, ¿no? El único tiempo donde suceden las cosas, ¿no? Por eso todas las doctrinas orientales vivían el presente, ¿no? El presente, la única realidad es la realidad del presente, ¿no? Pensando en mañana fracaso hoy, dice la Biblia, ¿no? De Box Days, justamente. Y es una realidad paradójica. El real está puesto entre comillas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del presente es... ¿Cuánto dura el presente? ¿Cuál es la duración del presente? 0. El presente es un nexo entre el futuro y el pasado. Cuando estoy diciendo presente, estoy en la N y prese ya es pasado y T es futuro. Digamos, ¿no? Es más, la N, hay digo que una millonésima de segundo, la N tiene una duración, que tiene un pasado, un presente y un futuro. Bueno, eso duró, no sé, una décima de segundo, ponele presente, la N, no tengo idea cuánto, pero no importa. Bueno, esa décima de segundo es divisible hasta el infinito, ¿no? La puedo dividir por 10 a la menos 10.000 millones y seguir haciendo. Es decir, que es básicamente un límite. El presente no existe, exacto. Tarkovsky habla algo como de la infinitud de la imagen. Sí. Tarkovsky tiene una perspectiva muy, muy religiosa, digamos, ¿no? Con relación al arte y el carácter trascendente de la verdad y de la búsqueda de la verdad a través de la belleza y demás. Sí, como esto de la extensión de forma ilimitada. Sí, bueno, por eso, porque también hay como una paradoja, por eso pongo paradójico, porque al mismo tiempo si el presente es el único tiempo real
y San Martín cruzó los Andes en el presente, esto que decía antes, ¿es el mismo instante que se va transformando o es un instante que viene detrás de otro? ¿No? Y las dos cosas son interpretaciones posibles. Por eso el tiempo, como creo que cualquier verdad o realidad metafísica, digamos, es paradójica. La realidad, la existencia es paradójica. Digamos, ¿no? Eh, Es como así. decir es como un tema de convicción a veces también, como la gente que dice que algo pasó hace mucho y ya fue, o la gente que no, como que revisa la historia, no sé, por ejemplo, con la dictadura militar acá en el país, que hay gente que dice como, bueno, ya fue, ya pasó un montón, ¿por qué seguir revisando, investigando y no sé qué? Y tal vez a otra persona, no sé, yo escucho algo al respecto y se me pone la piel de gallina, por ejemplo, me parece algo muy reciente. No sé, creo que también hay un tema de, no Bien. solo en lo político, pero es como un tema de convicción y mismo en el cine, en la duración de los planos y en el ritmo de montaje también. Eh, y bueno, no sé, también como el cine político habla bastante de eso, como Sí, del y lo heredado, lo hegemónico del cine de Hollywood, que va como más rápido. Es un está, poco más rama yo también, pero... está bien, bueno, ahí podemos ponernos a debatir sobre ciertos aspectos de ciertas cosas y sobre ciertas perspectivas, pero está muy bien el planteo de, eh, de la noción de lo que se trae del pasado, digamos, y de lo que está vivo del pasado, digamos, ¿no? De lo que está activo. También es muy, vean Memento también porque tiene mucho que ver también con la constitución individual inclusive de lo que sos, digamos. Esta idea de, che, pero si en esa fiesta yo y mi mejor amigo estamos en desacuerdo de lo que sucedió y yo sé que no me está mintiendo y que me doy cuenta que él está seguro, como yo estoy seguro de qué pasó, no sé lo que pasó. Digamos, de lo que no, en cierto momento te podés dar cuenta es que no sabés lo que pasó, en definitiva. Y eso, si se ve esta idea de que el presente no existe, que dice Carlos, digamos, como instante, como duración, no tiene duración, y todo sucede solamente en el presente, digamos, todo sucede en el presente, pero San Martín está muerto, digamos, entonces no está vivo, digamos, como persona, ¿no? Está vivo en el corazón de su pueblo, digamos, en todo caso, si lo está, digamos, pero no existe, no está, es decir, que el pasado es pasado, digamos, el pasado no se puede volver al pasado, es irreversible, digamos, ¿no? Sea que viene del futuro, que sea del pasado, una vez que pasó el instante, pasó. Si te lo perdiste, alpiste, digamos, ¿no? Dirían. Este, eh, es decir, que todo lo que sucede en un tiempo que no existe. ¿Cómo es eso? ¿No? Eso es una demostración para los orientales del carácter ilusorio de la existencia. De hecho, es puntualmente, no digo como ese carácter, ese rasgo del tiempo. Digamos, hay doctrinas que dicen, bueno, el mundo el mundo puede ser creado millones de veces por segundo y vuelto a destruir millones de veces por segundo. ¿No? Esos conceptos, esas nociones del tiempo, digamos, dan una idea de vértigo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la existencia? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde es lo que es? Si el mundo de hace un segundo ya no existe. ¿No? El mundo de hace un segundo ya no está. Digamos, lo que hay es el mundo que se transformó de ese segundo. Y este mundo que hay ahora, ya cuando digo ahora, ya pasaron millones de instantes, digamos, de momento del mundo. De hecho, en cada segundo la luz del monitor se prende y se apaga 50 veces. Es decir, que hay 50 momentos en cada segundo que pasamos que el monitor estuvo oscuro. ¿No? O la luz, no la luz incandescente, digamos, ¿no? Pero la luz de los foquitos de LED y demás, digamos, ¿no? De lo que tienen un gas, ¿no? Está en un parpadeo constante. ¿No? Así como ese parpadeo constante está en el cine, ¿no? Las 24 imágenes por segundo, los 24 frames o 25 por segundo, son frames fijos. Bueno, ustedes lo saben, trabajan con imágenes en movimiento, no hay movimiento en las imágenes. El movimiento es ilusorio, ¿no? Como la existencia para los orientales, digamos, ¿no? ¿Por qué es ilusorio? Bueno, porque no está en ningún lado el segundo que acaba de irse. Bien, si eso se comprende, con eso ya tenemos suficiente
como para una sensibilidad con relación a esa plasticidad del tiempo, ¿no? Pero así y todo, hay un ensayo muy lindo de Borges, que es La nueva refutación del tiempo, digamos, si lo quieren leer, donde habla de muchas de estas cosas, pero hay algo que se resiste en uno a esa noción de afantasmamiento, digo yo, de la existencia, ¿no? Todo sea fantasma. Si comprendemos y le damos lugar a esa noción de cómo funciona el tiempo, el universo sea fantasma, digamos, ¿no? Pierde, así como decíamos, pero pasamos de la piedra a la cosa totalmente nebulosa, etérea, inexistente, digamos, ¿no? Bueno, está esa paradoja de ese lugar hacia el otro, ¿no? Y volvemos a ese cambio permanente, ese permanente cambio. ¿Qué es lo permanente? ¿No? ¿Qué es lo que permanece? En el ámbito físico, ahí ponemos la materia y sus leyes, ¿no? Las leyes materiales. La ley de gravedad. Podría no existir el mundo, pero la ley de gravedad creemos que igual existiría, el mundo, el universo, ¿no? La ley de gravedad es un sistema de relaciones entre la masa y la energía, básicamente. Y siempre que haya una masa lo suficientemente organizada como forma que la teoría de la relatividad lo que estableció es que en realidad la masa no existe, digamos, la masa es energía, no existe la materia es energía en movimiento, básicamente. Eso es muy loco, ¿no? En realidad yo no entiendo nada de física, quiero aclarar, no me piden que se lo explique, ¿no? Pero en todo caso, en términos de divulgación, las teorías más avanzadas de los físicos son delirios absolutos, que cualquier película totalmente es una locura, ¿no? La física cuántica, no sé si ojearon algo sobre física cuántica, es una locura, digamos, ¿no? Pero en la teoría de la relatividad supuestamente como que se negaba la existencia de los agujeros negros, ¿no? Y como que después, muchos años después, se comprobó que sí existen, o sea, como que se negaba la posibilidad de pensar que no existe el espacio-tiempo, y justamente lo que pasa en los agujeros negros es eso, como que no existe el espacio-tiempo y como que no podemos pensar por fuera de eso. ¿Sí? Bueno, investiguémoslo y charlémoslo la clase que viene. En todo caso, si lo recordamos, y si estamos aquí, digamos, sí, esperemos que sí. No hagamos promesas sobre el video, decía Charlie, pero Borges también decía, ¿para qué hacer promesas si no depende de nosotros? No, yo creo que no, pero bueno, tenemos que comparar nuestra información física en todo caso. Pero en todo caso, la teoría de la relatividad o los cambios que hayan habido sobre la teoría de la relatividad, que es el paradigma físico todavía existente, digamos, más allá de los corolarios o las cosas que hayan cambiado, básicamente el planteo es que en la relación entre masa y energía, esta idea de que la materia es una sustancia, ¿no? No es tal, digamos, ¿no? Es una forma de organización de la energía en realidad. Y no niego, o sea, no estoy diciendo que pues se mintió y no sé qué, sino como que obviamente fue como no, avanzando. pero de los agujeros negros me parece que no. Einstein los negaba, decía que está no. Bien, puede ser, no sé. De hecho, Einstein lo que negaba era la teoría del Big Bang. Él pensaba que la teoría del Big Bang, hasta que se dejó convencer, digo, hasta que se convenció, digamos, hasta que el físico, que era un sacerdote jesuita, porque le parecía que era demasiado creacionista, digamos, que era como una traslación, ¿no? La teoría del Big Bang, digamos, toda la física, bueno, no importa, nos estamos recontra desviando y son más de las 11. En todo caso lo retomamos, pero sí, digamos, sea como sea, las leyes físicas es lo que se conserva, ¿no? Todo pasa, todo se transforma, ¿cómo decir? La cosa del Lavoisier, ¿no? Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Pero en todo caso en esa hay una ley de esa transformación que es la que sería el logos, digamos, ¿no? En todo caso. En el ámbito psicológico sería el yo, la noción del yo, digamos, ¿no? O sea, mi día de ayer fue distinto, pero es mi día de ayer. Se perdió para siempre, mi último minuto al principio de la clase. Ya está, ya no se recupera, digamos, ¿no? Pero yo era yo. Yo era yo ahora a los 55 y soy yo a los 20 y era yo a los 5. ¿Es el mismo yo? No, bueno, fue cambiando. Pero hay algo que era yo,
que tengo en común con el Adrián de 5, 10, 15 y todos los demás años hasta los 55. ¿Qué es esa? Bueno, en principio es una... ¿Qué es el yo? Bueno, no nos vamos a meter con eso ahora. ¿Qué sería en cine? Y con eso cerramos. Le saqué y le puse los puntos suspensivos, porque siempre lo dejo escrito, pero esta vez dije, bueno, vamos a decir, porque si no, spoileo el final. Es fácil la respuesta, si me conocen. La respuesta que espero yo, digo. ¿Qué sería en cine lo que permanece como las leyes en la materia, como el yo en términos psicológicos? Es una de las palabras que más uso yo. Un sentido. El sentido, gracias, Carlos. El sentido es esa cosa indecible, si se quiere, como el logos, como el yo, en un determinado ámbito que sería el ámbito perceptivo, psicológico, ¿no? Yo soy más parecido, yo me parezco, digamos, como persona a mi yo de 20 años, digamos. Bueno, soy más distinto que parecido, digamos, ¿no? Hay algo que tiene que ver, pienso, inclusive en términos de creencias y de lo que pienso que está bien y que está mal. Hay muchas cosas que he cambiado con relación a lo que... De hecho, bueno, si no me acuerdo lo que pasó en aquella fiesta, qué sé yo, la imagen que yo tengo de mis 20 años, ¿no? La imagen que cada uno tiene de ustedes de sí mismos cuando tenían 10, qué sé yo, ¿no? ¿Será como eran? Digamos, ¿no? Dentro de 5 años por ahí se acuerdan de ustedes a los 10 años y se acuerdan distintos, digamos, ¿no? Tienen otra imagen de ustedes mismos, tienen una imagen de ustedes mismos de ahora que dentro de 5 años va a ser diferente, y entonces ahora son ustedes y dentro de 5 años no, ¿no? Mi pregunta de Jake Sully en Avatar, ¿cuál es el verdadero Jake Sully? ¿El del principio o el del final? Digamos, ¿el ser humano con cuerpo humano o el transformado en Navi mezclado con genes humanos que abre los ojos al final? Digamos, ¿no? En esa transformación, digamos, que sucede con su identidad. En ese principio de identidad, que es el que, en todo caso, como para dejarlo ahí también como cierre, el poema conjetural de Borges, también otro que se va y vuelve. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Bueno, pero ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Se los dejo en todo caso, si quieren leerlo, búsquenlo, el poema conjetural, que es muy preciso en la muerte de Narciso de la Prida, ¿no? Y entonces termina concluyendo en quién es él en el momento de su muerte, ¿no? Bien, en términos de lo que cambia en cine, que es desde el principio de la película hasta el último plano, todo refiere a algo que se conserva, que es el sentido. Se conserva, pero cambia con cada revisión, cambia con cada mirada que echamos, como cambia mi yo con cada perspectiva que le eche, o cambia mi conocimiento del mundo con cada nueva teoría que modifica las anteriores. Pero sin embargo, si bien la teoría, en todo caso, ya que estábamos hablando de la física newtoniana, ha quedado en el pasado, para ámbitos restringidos en cuanto a lo micro y lo macro, digamos, sigue funcionando perfectamente. No es que ha sido anulada. La ley de gravedad, cuando Newton la descubrió, sigue existiendo. Yo suelto una manzana y se va a caer, digamos, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Bien, no hablamos mucho de True Detective, pero vamos a hablar seguramente mucho cuando retomemos la clase que viene, con también, espero, digamos, también dependerá de lo que quieran ustedes empujar, pero tengan vista, por favor, por lo menos las películas. Si no, prometo spoilearles. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ¿no? Lo que corresponde como cierre. Muchas gracias. Vale, nos vemos. Chao, gracias. Gracias.